Yo tengo que usar la computadora mía, pero cuando no quiero hacer las fotos no puedo. Se cae el internet, chicos, estoy en el hospital. Pero igual, eso pasa a veces hasta en mi casa pasa así. No estaba silenciado. No es. Ay, no tomé tu nombre, el que leyó recién. Bueno, como ella bien decía, vamos a hablar estas clases sobre distribución de los líquidos corporales. Vamos a hablar sobre la alteración del equilibrio de los líquidos, de los electrolitos y ácido base. Vamos a hablar de la importancia que tenemos sobre el balance hidroelectrolítico, la gasometría arterial sobre la acidosis y alcalosis y los sistemas compensadores. Hoy, como les decía, vamos a hablar un poquito de la hidratación y cetocidosis diabética. Vale, Ríos, ¿me ayudas un poquito? Ah, bueno, en esta parte no, ahora en el radio te pido ayuda, vale, perdón. Distribución del agua en el cuerpo. Acá puse dos gráficos, que es para que más o menos es la distribución del agua corporal a lo largo de la vida. Van a ver que al principio, por lo menos hasta la adolescencia, hasta los 14 años, no hay diferencia con respecto al género masculino o femenino. A partir ya de esa edad empieza a haber una pequeña diferencia, sobre todo en el varón y en la mujer, que es el porcentaje de agua, el agua corporal total. Que en los varones a partir de los 23 a los 54 es 53,3% del total del peso y un 48,6% en la mujer. Y lo que pertenece al agua extracelular es un 23,4% de respecto del peso. Y mayores de 60, eh, el varón tiene un 50,8% sobre el peso y la mujer un 43,4%. Después acá es similar también el porcentaje, otra tabla, pero bueno, también es muy similar a lo que acabamos de ver. Eh, Entre los 17 y 39 años el varón tiene un 60,6% y la mujer un 50,2%, y después va en descenso. 54,7 en el varón hasta los 59 y 47,7. O sea, como que nos iríamos secando, por así decirlo. ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, Ah, listo. Sí, cada tanto tengo Sí, como perfecto. ese toque. sí. Profe, Eh, recién Rodríguez Magalí le acaba de informar que está presente bueno, por el eso ya chat. no me sale porque cuando comparto pantalla es como que el chat Ah, sí, acá en como el chat acaba de avisar que estaba aparece, veo presente. un numerito, pero es como que ya no lo puedo ver. ¿Cuál es el Ah, apellido? Rodríguez Magalí. Rodríguez. Ah, dile que ya la anoté. Así que, a ver. Ahora sí, igual, bueno, se me desaparecieron. ¿Quién me puede ayudar a leer? El total del agua corporal se distribuye en dos compartimientos principales, el líquido extracelular y el líquido intracelular. Hasta ahí bien, ¿verdad? ¿Saben? El concepto, digamos. Eh, Fuera de célula y dentro de la célula. Yo me río porque me veo las caras así como que se cuelga así como 3 segundos y me río de eso, ¿no? Perdón. ¿Me seguía ayudando, porfa? Por definición, el líquido extracelular comprende toda el agua que se encuentra fuera de las células, pudiendo ser dividido, dice, Sí, en los en siguientes los compartimientos. claro. Antes de poner cuáles serían esos compartimentos, ¿alguien se anima, por ejemplo, a decir cuáles podrían ser esos compartimentos, por ejemplo? ¿Dónde encontramos esa agua que está fuera de la célula en el cuerpo, por ejemplo?
¿En los ojos? Eh, ¿Las lágrimas? claro, el líquido en las glándulas podría ser, ¿verdad? Sí, eso lo segregan. Sí, sí. En otro, en la sangre, ajá. ¿En dónde más podría haber? En el Bueno, músculo, ¿en dónde? en el músculo, Ajá, ¿en qué parte del músculo? En la pleura. En las pleuras. Ah, ¿en qué más? Líquido cefalorraquídeo. Ah, muy bien. ¿En qué otras partes más podríamos encontrar agüita, digamos, en el cuerpo? Que no esté Las adentro de la célula. articulaciones. en el Bien. riñón, Em, a ver. No está mal todo lo que están diciendo, está muy, muy bien. Ay, parece que se tildó. Ahí está. Porque el objetivo de acá En la mucosidad del cuerpo. es el ejercicio porque a veces viste que parece como re obvio así, vos decís, ¿dónde está? Y vos decís, te queda. Es más que nada el ejercicio, ¿no? Así que todo lo que están diciendo está súper bien. ¿En dónde más podría haber agua, por ejemplo? En la mucosidad del cuerpo. Claro, porque Las tenemos muchas secreciones que tiene el secreciones. cuerpo. Sí. ¿En dónde más se podría ver? en la piel, en el sudor, Bien. ¿En dónde más? En los flictemas, ¿A qué te referí con sistema? flictemas, en lo que son las ampollas, en los Eh, edemas, en el no, bueno, comportamiento, claro, pero ahora hablamos está perfecto, en el porque medio. ahí sí hay líquido, y todos lo sabemos bien, pobrecito, cuando explota. Eh, perfecto. En la linfa también podríamos, siempre nos olvidamos, pobrecita, de la linfa, pero está llena es más donde se retiene un montón de líquido que de vez en cuánto drenaje necesitamos que no hagan esos masajes linfáticos. Así que está muy bien. ¿En la Ustedes vejiga? cuando yo haga preguntas, así como que no se asusten, podemos decir cualquier cosa, no es evaluativo, sino que es el ejercicio, porque como le digo, a veces nosotros lo damos como por obvio, ¿no? O sea, obvio es extracelular, pero después decís, ¿dónde? Se te quedas como, qué sé yo. Es solamente para ejercitar nada más, como para que no se me duerman en la clase, ¿viste? Por ejemplo, cuando tienen ascitis, esa parte también entra ahí, Y viste que hay un líquido en la panza, en la cavidad en el abdominal, abdomen. que debería de ser siempre virtual, como en la pleura, pero por diferentes patologías aparecen y esa cavidad deja de ser virtual para ser real, ¿no? Entonces también Tal está cual. bien. Igualmente acá vamos a nombrar lugares, digamos, que naturalmente tiene que haber líquido. No digamos en patologías, por ejemplo, es para que ustedes entiendan por qué están citados estos y no hay otros de lo que hemos charlado recién, que están muy bien también, pero es porque, bueno, como que nos fijamos en la parte de, entendiendo lo que está Patología. normal, sabemos lo que no es, o digamos lo que sería constante, y dentro de parámetros conservados, porque viste que como que la palabra normal ya no se puede, y entonces sabemos que si eso está en otro lado, sabemos que algo está pasando y nos tiene que llevar a reflexionar sobre qué es lo que podría tener este paciente, sería como una alarma, más que nada. Más que nada encontramos líquidos fuera de la célula, lo que es el plasma como tal, que es parte de la sangre, por supuesto, el líquido intersticial y linfa, que tenemos líquido intersticial en muchos espacios que son virtuales, que por patología, como dijimos recién, se convierten a ver, espérenme un segundito. Porque como el internet está tan fluctuante acá, voy a usar la cámara de la computadora. Hay un agua ósea inaccesible que es propia del huesito. Espérenme. Ahí está.
Y también los transcelulares, como bien dijeron, las glándulas salivales, el páncreas, todo lo que son glándulas en nuestro cuerpo, como digo, las salivales, páncreas, hígado, el árbol biliar, las tiroides, las gónadas, la piel, como bien nombraron, las mucosas del aparato respiratorio, que hablaron de secreciones, o en la respiración misma, que perdemos como vapor de agua nosotros, en la parte digestiva, digamos, si no está lleno de líquidos que son necesarios para procesar el alimento, el líquido cefalorraquídeo, como lo fue nombrado, y los líquidos intraluminales del aparato digestivo. Así que es muy amplio, hay una gran cantidad y es un número muy importante con respecto al peso corporal total en pacientes sanos, y en pacientes que están enfermitos saben que eso aumenta. A ver, Manuel, si me ayudan en esto último que bajé. Los compartimentos líquidos del cuerpo no son, por supuestos, espacios hídricos fijos de idéntica composición en el tiempo. Están en constante intercambio unos con otros, y a causa de las distintas propiedades de la estructura y de la función celular, difieren en su composición de modo importante. Eso para que recordemos que no todo es estático en nuestro cuerpo, al contrario, va a tener variaciones, pero que no se traducen en enfermedad porque nuestro cuerpo lo puede manejar esos cambios. Hasta que, bueno, a veces llega un punto que ya no lo puede manejar y es donde aparece lo que es la enfermedad como tal, ¿no? Acá más o menos para que veamos que siempre están en interrelación y tratando de buscar el equilibrio que sea constante la cantidad de líquido que tiene que estar en un tejido, porque se supone que con esa cantidad de líquido es con lo que funciona bien, o lo que necesita para funcionar bien. Entonces, en el tejido conectivo necesita 3 litros, que es casi todo tenemos tejido conectivo. Bueno, el agua dentro de las células son 23 litros, que es un gran porcentaje. El agua en el intersticio, bueno, acá lo dividen por litros, que es para que ustedes tengan un panorama en dónde están ubicados las diferentes disposiciones de agua y por qué es tan importante el agua y por qué somos porque somos agua, digamos. Siempre y cuando esto en un varón de 70 kilos, siempre, viste que es el ejemplo, no sé si decir ideal, pero es el ejemplo con el que más se trabajó en la ciencia y donde se pudo hacer todos estos hallazgos, digamos, de forma constante. Entonces, bueno, nosotros siempre hacemos balances. Acá lo hacemos porque el paciente necesitamos que algunos hagan balance neutro, otros balances negativos, dependiendo de la patología, y lo vamos a ir recordando a medida que vayamos viendo todas las patologías a lo largo del año, pero el cuerpo mismo en sí, durante el día, también hace su propia deducción de cuánto puede perder y cuánto no puede perder, y siempre generalmente deberían estar igualados, es como que todos los días deberíamos de hacer balance neutro. Entonces acá dividen un poquito el ingreso con respecto a las bebidas, el agua, la oxidación celular, qué sé yo, un subtotal. Facultativos podríamos decir tanto la transpiración, lo que perdemos en respiración, y todas estas otras partes que serían, bueno, acá están los egresos, orina, piel, pulmón, y que más o menos sería esto lo que perdemos diariamente, consumimos y perdemos, digamos, ese sería el balance diario de agua. No sé si alguien más me quiere ayudar, porque lo veo a ustedes tres nada más, Claudia, Jaime y a Sandra, pero seguramente hay más que me quieran ayudar con la lectura. Yo te ayudo, creo. A ver. Un adulto normal requiere 35 mililitros de agua por kilogramo y por día. Un niño, 50-60 mililitros por kilogramo día, y un lactante, 150 mililitros por kilogramo día. Ese, para ir más o menos teniendo una idea, las diferencias de requerimientos diarios que tenemos, y que eso lo vemos, ¿no? Observamos
nuestros sobrinos, o los que tienen hijos, o los que trabajan en diferentes áreas de salud, con adultos, con niños, con neonatos, con lactantes, que bueno, va variando el requerimiento del agua por día, y es más o menos lo que necesita un cuerpo para mantenerse, para poder depurar bien los desechos diariamente. ¿Alguien más se anima? El agua que entra en el organismo puede provenir del exterior, agua exógena, o del metabolismo celular, agua endógena. Perfecto. O sea que tendríamos que nuestro cuerpo tiene dos formas de adquirir líquido para poder sacar los desechos, ¿no? Y que tenga el buen funcionamiento. Uno con la hidratación que uno tiene y el otro con el agua propia del organismo. Que el cuerpo es muy inteligente, muy sabio, y si nosotros no lo hidratamos con el líquido que él necesita, va a encontrar la forma de poder sintetizar su agua y poder depurar los desechos que haga falta. Por eso siempre es bueno ayudarlo al cuerpo y tomar un poquito de líquido. Que a veces es difícil, pero bueno, yo hago atención, ¿viste? Yo tiro así. Hagamos prevención también de paso, no solamente cuidados críticos. ¿Alguien más se anima? Así nos despertamos. El agua endógena es el producto de la contracción celular, la destrucción celular y la oxidación de hidratos de carbono, grasas y proteínas. Perfecto. El agua que se desprende por contracción y destrucción celular alcanza 750 mililitros kilogramo de músculo magro y se denomina agua libre. O sea que el cuerpo lo necesita, lo va a hacer, pero a costilla de algo que es muy importante, ¿no? De nuestros músculos que necesitamos para movilizarnos, para sostener el esqueleto. Así que tiene como una complicación que no, seguramente no es favorable a lo largo del tiempo. Si quieren escuchar la clase pueden entrar, si no, sí. ¿Y alguien más se anima a leer? Voy. El agua endógena tiene poca importancia en el individuo sano, pero puede adquirir significación en los estados de inanición. De inanición, claro, que serían los estados cuando uno está enfermo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Vos mientras estás sano seguramente vas a poder tomar líquido, pero ¿cuántas veces nos pasa que a pesar que hidratamos al paciente, o sobre todo en los pacientes críticos, vemos cómo se ingresan con un peso y dicen, viste, la famosa dieta de la terapia, que en realidad es el consumo de sí mismo, ¿no? Porque obviamente que el cuerpo pierde mucha capacidad y se tiene que agarrar de lo que pueda dependiendo de la severidad del caso, ¿no? Así que Y por con eso. qué rapidez también se va perdiendo la masa muscular. Pero viste que claro, porque vos para traducir, digamos, necesitas para alcanzar, ahora lo vamos a ver igual en un ratito, pero son 750 mililitros por kilo de músculo. O sea, yo tengo 70 kilos, qué sé yo, y seguramente mi peso no es solamente, no sé si tengo esos 70 kilos de músculo, seguramente tengo grasa. Entonces, viste, ahí le pasa la factura, digamos, al cuerpo. Después acá tenemos por ahí un poquito más los valores para ir entendiendo, que nosotros vemos macroscópicamente en el paciente cómo se adelgazó, o el paciente que ya viene un poquito desnutrido, que tenemos muchos pacientitos que vienen ya carentes del hogar, y acá caen mucho más rápido, y después esto se traduce en no cicatrizar, en que no cicatrizan bien, en que las cirugías, por más que están con todo el esfuerzo del equipo quirúrgico, no cicatrizan, y así es todo esto, se va consumiendo y priorizan
el latido del corazón, que respiren, y no es prioridad para el cuerpo, porque así es como lo imagina, digamos, un intestino, porque es fundamental que elimine, que orine, y que vaya, y que respire y mueva el corazón, y el resto pasa a un punto secundario. Entonces ahí es cuando decís, ¿qué pasó? Fue excelente la cirugía, sí, pero el paciente ya viene lastimado desde antes y acá se agudiza. Y hay muchos que entran por peritonitis, que son infecciones muy graves y que ya ellos no lo pueden manejar. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que en una condición de inanición, de descanso, se dice, o sea, inicial, se puede producir un total de 1000 mililitros de agua endógena a partir de un catabolismo de 500 gramos de proteína y 500 gramos de grasa. Es muchísimo. Y ya cuando es total, cuando ya es como lo supera y necesita muchísimo, muchísimo toda esta hidratación el paciente, puede adquirir 2 litros de agua endógena, pero a raíz de qué? De perder 1 kilo de proteína, que serán los músculos, y 1 kilo de grasa. Entonces, y ahí vemos que el paciente se hincha, es mucho, no es solamente eso, ¿no? Pero ahí vemos, ay, ¿por qué el paciente está parece una bolsita de agua? Es porque perdió todo eso y se traduce en perder presiones y así sucesivamente. Eso es la forma macroscópica en la que vemos todo esto que ocurre de forma, podríamos decir, hasta silente, hasta que llegan acá. A ver, ¿alguien más se anima? Adulto sano con función renal normal puede eliminar entre 400 a 600 mililitros de orina 24 horas. En 24 horas. En 24, sí. Eso es un promedio de lo que se dice, bueno, ¿no? Porque generalmente orinamos un poquitito más. Pulmones, entre 500 y 700 mililitros de agua en forma de vapor. En pacientes taquimneicos puede alcanzar 1000 a 2000 mililitros. La pérdida de agua a través de la piel en forma de respiración o perspiración imperceptible, sí. Ajá. Es la sudoración, digamos, cómo se... Bien. Llega a 200 mililitros día. En pacientes febriles se puede perder hasta 1500 mililitros día. Por vía digestiva se pierde entre 100 y 200 mililitros día. Las pérdidas citadas se han definido clásicamente como obligatorias, pues el organismo no puede prescindir de ellas, ya que son necesarias para la eliminación de los productos tóxicos del metabolismo y para mantener la termorregulación. Existen pérdidas que son sumamente variables y comprenden las producidas por vómito, diarrea, excedentes de agua en orina y otros. Espérate. Exactamente. Vos sabés que se me borró la pantalla a mí. Por eso no sabía cómo. Quería seguir leyendo y no. Te dan igualmente, ellos te dieron lo normal que se pierde y por ahí hicieron, hay unos ejemplos de cuando el paciente está respirando rápido y cuando tiene la temperatura, que nos pasa muchísimamente en los pacientes, que a veces también es muy difícil de poder medir cuánto en realidad se fue. Entonces eso es como hasta cuánto puede perder de líquido el paciente por estos medios, que también no son tan sencillos de medir, porque hay pacientes que arrancan con fiebre y están 2 días con fiebre. Así que seguramente la pérdida es mayor. La distribución de solutos y osmolalidad. Esto lo leo un ratito porque en 8 minutos se termina y volvemos a arrancar después. La distribución cualitativa de solutos entre el fluido intracelular y el fluido extracelular difiere significativamente. Prevalece siempre un principio fisiológico fundamental, que es las concentraciones totales de solutos tienden a ser iguales en ambos compartimentos.
Los movimientos de agua a través de membranas semipermeables disipan rápidamente cualquier intento patológico de crear un gradiente de concentración transcelular. Esto quiere decir, el agua todo el tiempo está como bailando entre no es entre el agua, el cuerpo, ¿no? Que se mantengan en estados normales y en equilibrio, digamos, no normales, sino que estén en valores de equilibrio para el buen funcionamiento de todo el organismo. Entonces siempre está yendo un poquito para acá, viniendo para acá, contrayendo o exprimiendo y así, para que todo se mantenga en un equilibrio lo más constante posible. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que por lo tanto, cuando un soluto, como el sodio, que sería el ejemplo mayor, se acumula selectivamente en el fluido extracelular, una cantidad de agua libre se moverá desde el líquido intracelular hacia el extracelular, disminuyendo el gradiente de concentración. O si no, a la inversa, si cuando la concentración de sodio y otros solutos extracelulares se reduce, la preservación del equilibrio osmótico requiere la tumefacción de la célula, o sea, en sentido opuesto, digamos, ¿no? El otro uno hace que haya más líquido afuera y otra vez lo tiene que absorber para que se mantengan constantes las concentraciones y el buen funcionamiento de todo. Esto sería como para tener una idea de cuántos serían los valores, digamos, de los cationes, aniones que provocan movimientos, ¿no? De las bombas y que se contraiga el músculo, que se contraiga, por ejemplo, el corazón, que haya un fluido de un lado para el otro, etc. Entonces tenemos la parte intracelular, que es un 40% del peso corporal total, tenemos estos valores de cationes, que serían todos los positivos. Entre el sodio es bajito dentro de la célula, el potasio es alto, tenemos el calcio y el magnesio con sus valores constantes, que también son mucho más altos que afuera. Después tenemos la parte negativa, los aniones, el cloruro, cuánto es su valor, que es generalmente más chiquito adentro que afuera. Las proteínas también, el bicarbonato también, el fósforo es al revés, se mantiene un poquito más fuerte, más grande adentro que afuera. Entonces esto es para mover diferentes tipos de bombas entre la membrana celular y poder mantener la homeostasis y que todo funcione, ¿no? Y en el líquido extracelular, que es un 20% del peso corporal total, que son los 14 kilos, tenemos las concentraciones fisiológicas del sodio, el potasio y los mismos, digamos, cationes y aniones, pero con sus, eso es lo que ellos tratan, es lo que tratan de que esto se conserve todo el tiempo. Entonces va, viene el agua hasta que estén esas disoluciones. Es como para que tengan les recuerdo nada más, porque esto seguramente lo vieron en la carrera, así que es solamente un recordatorio. A ver. Ahora vamos a hablar sobre la regulación del balance hídrico y de la osmolaridad. Ahí yo ahora, a ver, ahora sí sigo pidiendo ayuda. Mariana. En los sujetos sanos. ¿Vos estás hablando o Sandra es? Sandra. Bueno, ¿y pueden cerrar el micrófono? Y Valer, no sé. ¿Querés que lea un ratito, Mariana? Así. Bueno. Es un poco difícil todo esto. Bueno, Sandra, dale, te doy la palabra. En los sujetos sanos, la presión osmótica de los fluidos orgánicos se mantiene dentro de un rango estrecho, aún en cambio significativo en la dieta, el medio ambiente y la actividad. La osmolaridad del plasma rara vez se desvía de su valor basal de 285, ayúdame. Miliosmol por kilo. Miliosmol por kilo. Esto para que recordemos cuál es el valor fisiológico. Me costaban los mol y los... No, tranqui, ya además. Esto es solo para recordar, digamos, los valores. Así, por ejemplo, si seguimos leyendo, sabemos que si es mayor que esto hay una alteración, si es menor que esto hay otra alteración, y es más que nada para eso.
Bueno, Esta constancia se logra por el ajuste. ¿Leo? sí, Esta constancia se logra por el ajuste rápido en el ingreso y egreso de agua, que contrarresta los cambios en la concentración de solutos. El elemento principal en este sistema homeostático es un grupo de neuronas osmosensibles localizado en el hipotálamo adyacente al cuerpo celular de la neurohipotálamo. que está dentro, perfecto, está en nuestra cabecita, y que son muy sensibles a los cambios, y son las que están ahí dirigiendo todo este evento que se mantenga lo más equilibrado posible. Estos Estos osmorreceptores son capaces de detectar pequeños cambios en la concentración plasmática de sodio y otros solutos. Convertir en esta información en señales nerviosas que influyen sobre la sed y la secreción de la hormona antidiurética. La HAD. ¿Se acuerdan que si o sea, por ejemplo, les debe pasar, creo yo, que si comen papas fritas, después le da una sed bárbara? Algo tiene que ver con todo. Le metemos un montón de sodio al cuerpo y algo de todo esto, el cuerpo nos dice, tomen líquido, así me ayudan a equilibrar esta situación. Acá sería más o menos un cuadrito, un resumen del balance osmolar, que siempre vamos a estar corriendo, digamos. La osmoregulación siempre vamos a estar fluctuando entre hipertonicidad, hipotonicidad, y siempre vamos a estar buscando la isotonicidad. ¿Cómo hacemos si estamos en una situación, si el cuerpo está en una situación de hipertonicidad, o sea, mucho sodio? El organismo va a estimular los homorreceptores del hipotálamo, que nos puede provocar liberación de la hormona antidiurética para que haya menos pérdida de líquido en la orina, entonces si la orina es más concentrada y haya mayor líquido dentro de la sangre, haya retención de agua, o bien también la sed. Y con esto la ingesta de agua, tratando de llegar a la isotonicidad. Y si estamos hipotónicos, digamos, o el cuerpo percibe esta situación, ¿qué ocurre? Hay una inhibición de estos homorreceptores. Ahí inhibe la liberación de la hormona antidiurética, por ende va a liberar más líquido, seguramente no vamos a tener sed, y con eso logramos la isotonicidad y son orinas más diluidas. Eso sería como de forma así